Se conoce como ciclos biogeoquímicos o ciclos de la materia a los circuitos de intercambio de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente que los rodea, mediante una serie de procesos de transporte, producción y descomposición. Su nombre proviene de los prefijos griegos bio, que significa vida, y geo, que significa tierra. En los ciclos biogeoquímicos intervienen tanto las distintas formas de vida, vegetal, animal, microscópica, etc., como elementos y compuestos naturales, ya ser lluvias, vientos. Se trata de un perpetuo desplazamiento de materia de un lugar a otro, que permite el reciclaje de los nutrientes disponibles en la biosfera. Por nutrientes nos referimos a todo aquello elemento o molécula cuya presencia en el organismo de un ser viviente es indispensable para la continuidad de su existencia y la reproducción de su especie. Los nutrientes suelen estar compuestos por aproximadamente 31 y 40 elementos químicos diferentes y, dependiendo de la especie, tanto los nutrientes como los elementos que los componen se necesitan en distintas proporciones. Macronutrientes. Su presencia en el cuerpo en sus distintos compuestos constituyen alrededor del 95% de la masa de todos los organismos vivientes. Están compuestos por carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre, calcio, sodio, cloruro, potasio y fósforo. Son los nutrientes que en mayor cantidad se encuentran en el organismo de cualquier ser viviente. Micronutrientes. Su presencia en el cuerpo de los seres vivos es indispensable por la minoritaria. Están compuestos por hierro, cobre, zinc, yodo y vitamina A. Energéticos. Son aquellos organismos de los seres vivos que utiliza para obtener la energía necesaria para llevar a cabo funciones vitales, por ejemplo, aminoácidos y grasas. Estructurales. Son aquellos que forman la estructura del organismo de los seres vivos y permiten su crecimiento. Por ejemplo, proteínas, el fósforo, el calcio y algunos lípidos. Reguladores. Controlan la evolución de muchas reacciones que ocurren en el organismo. Las principales son las vitaminas, el sodio y el potasio. No esenciales. Pueden ser sintetizados por el organismo de los seres vivientes. No son totalmente vitales para el funcionamiento del cuerpo. Esenciales. No pueden ser sintetizados por el organismo de los seres vivos, por lo que inevitablemente tienen que ser extraídos del medio ambiente. Por ejemplo, aminoácidos esenciales y ácidos grasos. Los ciclos biogeoquímicos varían según la propiedad del elemento involucrado y por lo tanto involucran a distintas formas de la vida también. Tipos de ciclos biogeoquímicos. Existen varios tipos de ciclos biogeoquímicos. Hidrológicos, aquellos que se interviene el ciclo del agua o el ciclo hidrológico, que sirve para el agente de transporte para los elementos de un lugar a otro. El propio ciclo del agua puede ser incluido en esta categoría. Gaseosos, aquellos en los que interviene la atmósfera para el transporte de los elementos químicos del ciclo, como el ciclo del nitrógeno y el oxígeno, y el carbono. Sedimentarios, aquellos en el que el transporte del elemento químico se da por sedimentación, o sea, por su lenta acumulación e intercambio de corteza terrestre, como su ciclo del fósforo. Importancia de los ciclos bioquímicos. Los ciclos bioquímicos son los responsables de que los elementos químicos vitales sean reciclados, pues de otro modo se agotarían debido a lo que la vida sobre el planeta sería imposible. En este sentido, los ciclos bioquímicos son los distintos mecanismos de la naturaleza. Dispone para hacer circular la materia de unos seres vivos a otros, permitiendo así que un cierto margen esté disponible siempre. Ninguno de los nutrientes que un ser vivo requiere estará en su interior para siempre. Todos deberán ser devueltos al medio ambiente para que puedan ser reutilizados por otros. Ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es uno de los principales ciclos bioquímicos en los que el microorganismo procariotas, bacterias y las plantas fijan en sus cuerpos del nitrógeno, uno de los gases mayoritarios de la atmósfera.
Resulta indispensable para diversos compuestos del cuerpo de los animales, incluido el ser humano. El ciclo puede reunirse de la siguiente forma. Ciertas bacterias fijan en sus cuerpos el nitrógeno gaseoso de la atmósfera, formando con él moléculas orgánicas aprovechables por las plantas como el amoníaco. Las plantas aprovechan esas moléculas nitrogenadas y las transmiten a través de sus tejidos a los animales herbívoros y estos a través de sus tejidos a los animales carnívoros y a estos a sus depredadores, a lo largo de la cadena trófica. Eventualmente los seres vivos retornan al suelo del nitrógeno, ya sea mediante la orina, rica en amoníaco, o cuando mueren y son descompuestos por bacterias que fijan las moléculas ricas en nitrógeno, liberando a la atmósfera nuevamente el nitrógeno en estado gaseoso. Ciclo del carbono. El ciclo del carbono es el más importante y complejo de los ciclos biogeoquímicos, dado que toda la vida conocida se compone de inserción de los compuestos derivados de este elemento. Además, este ciclo involucra los principales procesos metabólicos de plantas y animales, los cuales son la fotosíntesis y la respiración. El ciclo puede resumirse así. La atmósfera está compuesta por un importante volumen de dióxido de carbono, CO2. Las plantas y algas lo captan y convierten en azúcares, glucosa, mediante la fotosíntesis, empleando para ello la energía solar. Así obtienen energía y pueden crecer. A cambio liberan oxígeno, O2, a la atmósfera. Además de obtener el oxígeno durante sus procesos de respiración, los animales acceden al carbono de los tejidos de las plantas, para a su vez poder crecer y reproducirse. Tanto animales como plantas, al morir, brindan al suelo el carbono de sus cuerpos, que, a través de sus procesos sedimentarios, especialmente en el fondo oceánico, donde el carbono además se halla disuelto en las aguas, se convierte en diversos fósiles y minerales. El carbono en su estado fósil o mineral puede durar millones de años bajo la corteza terrestre, sufriendo transformaciones que arrojan materia tan distinta como el carbón mineral, el petróleo o los diamantes. Dicha materia resurgirá gracias a la erosión, las erupciones y especialmente la mano de obra humana, la explotación de combustibles fósiles, la extracción de cemento y además industrias que arrojan a la atmósfera toneladas de CO2, tanto al océano como a la tierra, además de otros desechos líquidos y sólidos ricos en carbono. Por otro lado, los animales están constantemente liberando CO2 al respirar. Otros procesos energéticos como la fermentación o la descomposición de la materia orgánica generan CO2 o generan otros gases ricos en carbono, como el metano, CH4, que van también a la atmósfera. Ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es el último y más complejo de los ciclos biogeoquímicos principales, ya que el fósforo es un elemento abundante en la corteza terrestre, en forma mineral, pero que los seres vivos requerimos esencialmente, aunque en cantidades moderadas. El fósforo forma parte de compuestos tan vitales como el ADN y el ARN, y su ciclo puede resumirse así. El fósforo proviene de minerales terrestres que por acción de la erosión solar, del viento o hídrica son liberados y transportados hasta diversos ecosistemas. La acción minera humana puede contribuir con esta etapa también, aunque no necesariamente de una manera ambiental positiva. Las rocas, ricas en fósforo, brindan nutrientes a las plantas, que fijan el fósforo en sus tejidos y, de nuevo, lo transmiten a las demás formas de vida animal a través de la cadena trófica. A su vez, los animales retornan los excedentes de fósforo al suelo mediante defecaciones y la descomposición de sus cadáveres, manteniendo el fósforo en un ciclo dentro del ciclo entre los seres vivos. Un ecosistema es una comunidad de organismos como plantas, animales y otros organismos que interactúan entre sí dentro de un entorno o región geográfica específica. Toda la biodiversidad existente dentro de un ecosistema se organiza en niveles tróficos en función de las interacciones tróficas o de alimentación existentes, desde organismos microscópicos hasta megafauna. Esta estructura de relaciones de alimentación entre presas y depredadores está determinada por varios factores, como son los flujos de energía y las características específicas de las especies. Todos los seres vivos que habitan en un ecosistema necesitan materia y energía para ejecutar sus funciones vitales y así desarrollar sus ciclos de vida. Los seres vivos de un sistema se agrupan en niveles tróficos, según la forma en la que obtienen la materia y energía, distinguiendo los siguientes niveles: productores,
formado por organismos autótrofos encargados de captar y usar la energía solar para transformar la materia inorgánica en orgánica. Consumidores. Son los organismos heterótrofos que se alimentan de los productores, obteniendo así la materia y energía necesarias. Estos se dividen en consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios, según su relación de depredación. Y descomponedores. En el grupo de los organismos descomponedores incluye las bacterias y hongos que descomponen y transforman los restos orgánicos e inorgánicos en materia que será posteriormente usada para los productores. De esta manera, la energía fluye en un ecosistema al ser captada y fijada en forma de materia por los productores e irse transfiriendo a niveles tróficos superiores, siempre a través de relaciones de depredación, dando lugar al flujo de materia y energía de los ecosistemas. Para ampliar todavía más este tema y entender mejor los flujos entre los niveles, les seguiremos hablando a continuación de este tema. ¿Cómo es el movimiento de energía dentro de un ecosistema? El Sol es la principal fuente de energía para la mayoría de los ecosistemas del planeta Tierra, pero si el Sol da la energía necesaria, ¿cómo se da el flujo de energía en los ecosistemas? Este es el proceso. Primero, la energía solar es absorbida y fijada en materia mediante fotosíntesis por los productores, componentes de la base de la cadena trófica. La energía fijada mediante el proceso de fotosíntesis equivale solo el 1% de la cantidad total de energía solar que llega a la superficie terrestre. 2. Esta energía, junto con la materia en forma de biomasa, es transferida en los siguientes niveles tróficos hasta llegar a niveles superiores con una eficacia de entre el 10 al 20% entre un nivel y otro, dando lugar al flujo de materia y energía del ecosistema. Tercero, la energía dentro de un ecosistema se va disipando a medida que avanza por el ecosistema, es decir, es poco a poco liberada al medio en cada nivel trófico en forma de calor a través del proceso de respiración celular. Estas pérdidas de energía entre los diferentes niveles tróficos limitan la longitud de las cadenas tróficas y la biomasa que alcanzarán los niveles tróficos superiores. De esta manera, el flujo de energía en un ecosistema es unidireccional, es decir, avanza en dirección única desde los productores hasta los niveles tróficos superiores. Por el contrario, la materia que resulta de cada nivel trófico, cadáveres de seres vivos, restos de sus órganos, excrementos, ramas, hojas secas, se va acumulando en el suelo y queda a disposición de los organismos descomponedores, que a su vez también liberan la energía en forma de calor al medio. Como último paso, estos descomponedores se encargan de transformar esta materia orgánica y devolverla al medio en forma de materia inorgánica, la cual será otra vez utilizada por los organismos autótrofos para entrar en la red trófica. Por lo tanto, se distingue un ciclo de materia cerrada y flujo de energía unidireccional. Una de las características del flujo de energía en los ecosistemas más importantes es que, por un lado, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que, por otro lado, este cambio de forma conlleva una pérdida de la energía en forma de calor. Ejemplos del flujo de energía en los ecosistemas. La estructuración de los ecosistemas en niveles tróficos y su flujo de energía ocurre de manera parecida tanto en ecosistemas terrestres como marinos, con la excepción de algunos organismos marinos que no usan el sol como fuente de energía. Para dejar claro el concepto tratado, me voy a centrar en el sistema terrestre y específicamente en el ejemplo de red trófica del bosque. Trófica quiere decir que pertenece a la nutrición o está relacionado con ella. Por lo general, en un bosque se pueden identificar los siguientes componentes de la red trófica. Productores: los árboles, los arbustos y las plantas. Consumidores primarios: los conejos, los ratones y las ardillas. Consumidores secundarios desde el zorro al halcón. Carroñeros: los zorros y los buitres. Descomponedores: los insectos, los hongos y las bacterias, entre otros microorganismos. Flujo de energía en la red trófica del bosque. Número 1. El agua y las sales minerales presentes en el suelo son absorbidas por las raíces de los árboles y las plantas para ser transportadas hasta las hojas, donde, junto con el CO2 o dióxido de carbono
y la energía capturada del sol, se fabrica la materia orgánica por el proceso de la fotosíntesis. Número 2. Estas plantas serán consumidas por los consumidores primarios. Número 3. Estos, a su vez, serán consumidos por sus depredadores, los consumidores secundarios y terciarios que depredan a los niveles inferiores. Número 4. También las hojas que se desprenden de los árboles y las plantas, las ramas, los frutos, etc., se van acumulando en el suelo del bosque, y los descomponedores serán los encargados de transformar la materia orgánica en nutrientes inorgánicos. Estos nutrientes serán nuevamente absorbidos por las raíces de las plantas y árboles, empezando de nuevo el ciclo y así sucesivamente. La energía que se pierde a lo largo de la cadena trófica, ¿a dónde va a parar? Los ecosistemas pierden energía en forma de calor, ya que los organismos vivos no pueden convertir el calor en otra forma de energía. El calor derivado del proceso de respiración celular da lugar a un aumento de la temperatura de los organismos, fenómeno que puede ser muy favorable para organismos de sangre fría, ayudándoles a ser más activos. Aún así, y según las leyes físicas de la termodinámica, el calor se transmite de cuerpos más fríos a más calientes. De esta manera, con el tiempo, el calor producido por los organismos será disipado en el entorno. Este puede restar cierto tiempo dentro del ecosistema, pero al final se acabará perdiendo.